¿Conoces la diferencia entre COVID-19 y SARS-CoV-2? ¿Sabes cómo y dónde empezó la propagación del nuevo coronavirus? En este video te explicaremos el origen de la pandemia que vivimos actualmente, las medidas de prevención que se han implementado y los descubrimientos que se han hecho. Parecerá un tema cotidiano, pero ¿qué tanto conoces al respecto? Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué es el COVID-19? Para comprender este tema, empecemos definiendo qué es el COVID-19. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus. Este conjunto de patógenos genera diversos padecimientos respiratorios, algunos más peligrosos que otros. Curiosamente, tanto humanos como animales pueden contraer este tipo de virus. Volviendo al nuevo coronavirus, se ha demostrado que se propaga cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, causando que su nariz y boca liberen pequeñas gotas al aire. Un individuo se contagiará si respira directamente estas partículas o si toca su rostro después de tomar un objeto o superficie con residuos de estas. Aproximadamente el 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves, como dolor de cabeza, fiebre y fatiga. 20% muestran síntomas graves, como dificultad para respirar y alrededor del 5 al 7% de los enfermos necesitarán hospitalización. Es recomendable que aquellos que tengan síntomas, por más simples o severos que sean, se queden en casa por lo menos 14 días para evitar contagios. Si las molestias continúan después de este periodo de tiempo, deberá buscar ayuda médica. ¿Cómo empezó la pandemia? Todo comenzó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, donde se reportaron varios casos de neumonía grave. Un gran porcentaje de los primeros enfermos habían estado en contacto con un mercado que vendía mariscos y carne. Al hacer pruebas en el ambiente de este lugar, se descubrió que había una nueva variante de coronavirus, el SARS-CoV-2. Después de analizarlo, los científicos pudieron ver que el patógeno no había sido creado en un laboratorio, sino que venía de ciertas especies de animales. Además, observaron que afectaba más a personas de 30 en adelante y que era altamente contagioso. La rápida propagación del virus se comprobó en los meses posteriores. En enero de 2020 se reportaron casos en países cerca de China. En días siguientes hubo contagios en Norteamérica y naciones de Europa y Oceanía. Después, en febrero, se presentaron las primeras personas enfermas en África y América Latina. El 11 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció que el COVID-19 era una pandemia. ¿Y qué quiere decir esto? Una pandemia ocurre cuando surge un nuevo virus y se expande alrededor del planeta. Esto es diferente a una epidemia, que es cuando se contagia una enfermedad solo en una región específica. ¿Qué medidas se han llevado a cabo? En respuesta a la pandemia, alrededor del mundo, se adoptaron medidas de seguridad para evitar el aumento del número de contagios. Algunas de estas medidas son: realizar pruebas de COVID-19 a personas que presentan síntomas. La OMS declaró que identificar a las personas contagiadas es un factor de mucha importancia para contener los contagios. Por ejemplo, en 2020, en Corea del Sur, se llegaron a realizar pruebas a 10.000 personas por día. Otra acción importante fue aislar a las personas contagiadas. Esto evita que el virus se propague a más personas. En diferentes países, esto se ha llevado a cabo a través de distintos métodos. Por ejemplo, en algunos países se establecieron hoteles de cuarentena, que son lugares asignados para aislar a las personas contagiadas. Por otro lado, en algunos países como Taiwán y Singapur, se le obligaba a las personas contagiadas mantenerse en su casa y se les aplicaban multas en caso de no cumplir con esto. Además de esto, el distanciamiento social también ha tenido un rol muy importante. Alrededor del mundo se cancelaron eventos sociales, se cerraron escuelas y se pidió a las empresas que mandaran a sus empleados a trabajar en casa. Sin embargo, esta medida no se aplicó en todos los países. Finalmente, una de las medidas más importantes que se han aplicado para enfrentar la pandemia es el uso de los cubrebocas. Además del distanciamiento social, las personas deberán utilizar esta mascarilla en lugares públicos, sin importar si son espacios al aire libre o cerrados. En sitios donde hay poca ventilación o la separación entre individuos es complicada, el uso correcto del tapabocas evita contagios.
Al cubrir nariz y boca, impide en gran medida que se transmita el virus. La OMS explica que es recomendable que las personas elijan entre los distintos tipos de cubrebocas dependiendo de factores como su edad y estado de salud. Por ejemplo, los que padecen de una enfermedad diferente al COVID-19 o que tienen más de 60 años necesitarán una mascarilla médica. Por otro lado, aquellos que sean menores de 60 y que no tengan ninguna afección médica grave pueden usar un cubrebocas de tela. Es importante mencionar que las mascarillas N95 deberán ser reservadas para el personal médico. ¿Cómo se inventó la vacuna? Además de las medidas que se han implementado para prevenir contagios, científicos y doctores empezaron a buscar alternativas que ayudaran a combatir la pandemia de COVID-19. Una de las posibles soluciones fue la creación de una vacuna. En 2020, algunas empresas empezaron los procesos de investigación y pruebas para hacer realidad esta idea. Una de estas fue la compañía estadounidense Moderna. Por otro lado, la empresa multinacional Pfizer se alió con BioNTech de Alemania para realizar este proyecto. Tras meses de arduo trabajo, el 9 de noviembre de 2020, Pfizer y BioNTech publicaron los primeros resultados de un estudio en el que la vacuna logró la inmunización en 9 de 10 personas. Debido a esto, se autorizó su uso de emergencia en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. A finales del 2020 y principios del 2021, la vacuna de Moderna fue también aceptada en Estados Unidos. Este fue un evento histórico, ya que para hacer las vacunas normalmente se requería de mucho tiempo. Sin embargo, los esfuerzos e inversiones se centraron en hacerla de forma acelerada, pero certera. Los científicos aprovecharon el ácido ribonucleico, o ARN, que está presente en el cuerpo humano, y contiene instrucciones para que las células produzcan proteínas. Un ejemplo de estas proteínas son los anticuerpos, que defienden al organismo de virus y bacterias, evitando así que las personas se enfermen. ¿Y cómo se utiliza el ARN para hacer la vacuna contra el COVID-19? Los científicos toman una parte del código genético del virus y lo recubren con un lípido para que pueda introducirse en las células del cuerpo. Una vez que la vacuna entra en las células, les informa que deben generar una proteína específica. Esto le indica al sistema inmunológico que necesita producir anticuerpos para destruir a los virus y a las células infectadas. De esta forma, si el paciente alguna vez se infecta de coronavirus, su cuerpo estará listo para combatirlo. Este método innovador ha facilitado que se produzcan y distribuyan vacunas rápidamente a distintos países. Hablando de México específicamente, el uso de emergencia de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech fue aprobado el 11 de diciembre de 2020 y el 23 del mismo mes llegó al país el primer lote. Además de esta, México también aceptó la vacuna de AstraZeneca, Sputnik V y CanSino. La pandemia de COVID-19 ha sido uno de los eventos que más han afectado al mundo en las últimas décadas. Actualmente, seguimos experimentando sus efectos y aún no se puede ver un fin cercano. Sin embargo, la impartición de las nuevas medidas sanitarias y la creación de nuevas vacunas nos da una esperanza de que eventualmente podremos volver a la normalidad y seguir adelante. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y contarnos acerca de cómo has vivido esta pandemia. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre el COVID-19, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!